Feliz domingo de Pentecostés. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Es una fecha que culturalmente no estamos tan acostumbrados a celebrarla. Bueno, de hecho culturalmente no se celebra, ¿no? Como podría ser la Navidad y Resurrección. Pero es tan importante como ellas. Y por eso hoy enfocamos lo que el Señor tiene para nosotros precisamente en esa fecha. En esa fecha en donde el Señor cumple su promesa de no dejarnos solos, sino enviar ese Consolador, el Paracleto de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y por eso Cristo está aquí, porque el Espíritu de Cristo está en este lugar. ¿Cuándo podemos decir amén? Amén. Y el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo de Dios, su presencia en nuestras vidas. Y también allá, y yo quiero compartirles a ustedes algo lindo que está pasando allá en Los Póconos. Bueno, yo creo que ya en este momento están a punto de terminar y bueno, almorzar y luego pues prepararse para regresar. Pero yo quisiera que mis hermanos allá en controles nos pusieran un video que ellas prepararon especialmente para que nosotros hoy les viésemos. Así que mis hermanos, disfrutemos este video. Bueno. Le pusieron colita a la pastora. Estamos contentos y ya se gozaron las hermanas. Esa la tomaron hoy a eso de las 9 de la mañana y sabemos que el Señor les bendijo, el Señor les bendijo grandemente. Hay gozo en el corazón de ellas y ahora en la tarde cuando ellas vuelvan, mis amados hermanos y las familias todas, recibámoslas con ese calor que caracteriza al pueblo de Dios, ¿verdad? Y a las familias cristianas, porque el Señor ha hecho cosas grandes con ellas, ¿sí? Y justamente el título del retiro en esta oportunidad era ese, Fuego de Dios, que tenía que ver pues con eso, con el fuego del Señor por medio de su Espíritu Santo. Así que fue ideal el título y hoy se estaban gozando. Así que hoy por la tarde, me imagino que a eso de las 4 o 5 de la tarde, ellas estarán viniendo por este lugar. Y gloria a Dios por eso. Vienen empoderadas. Y esa es la característica, hermano, mi hermana, del Espíritu Santo, del Pentecostés. El Pentecostés cumplió el propósito de cada uno de nosotros como hijos del Señor, saber y estar seguros que la presencia del Señor estará con nosotros siempre. Por eso los hijos de Dios, los cristianos, no nos sentimos solos bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque sentimos la presencia de Dios. Sentimos su gracia inundándonos en cada momento. ¿Por qué? Porque es real. Vivimos en un tiempo, hermano y mi hermana, en donde la gente se caracteriza por ser presa de la soledad. Pero cuando tú y yo somos hijos del Señor, cuando tú y yo verdaderamente hemos entregado nuestra vida a Cristo, hay algo, hermano y mi hermana, que se va. Se va la soledad.
¿Por qué? Porque la presencia del Señor nos inunda, nos llena. Hoy nuestro hermano Otoniel tuvo a bien leer el pasaje clásico que narra precisamente ese momento en el cual el Espíritu Santo allá en Jerusalén se derramó sobre cada uno de los discípulos que estaban en ese momento. Y la palabra nos indica que eran 120 los que estaban ahí reunidos. Eran 120 los que esperaban con gran expectativa la venida del Espíritu Santo. Y eso tomó 10 días después que el Señor asciende. Tomó 10 días para que ellos en esa espera recibieran el Espíritu Santo. El Señor les dijo a ellos: no se vayan a ningún lugar hasta que reciban el Espíritu Santo. Y ciertamente así lo hicieron, y tomó 10 días para que ellos fuesen testigos y recipientes de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y tú y yo hoy somos producto y fruto de la espera de esos 120 hombres y mujeres, y de la fidelidad de ellos, y de lo que el Señor puso en sus manos. Y eso que el Señor puso en las manos de esos 120 hombres y mujeres es lo mismo que está poniendo hoy el Señor en tus manos y en mis manos. Ahora, yo quisiera que fuéramos a los versos que aparecen atrás de lo que nuestro hermano Otoniel leyó. Y quiero que vengas conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 1, versos 6 al 11. Dice así la palabra del Señor: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, recordemos, aquí estamos hablando de 40 días desde que Jesús fue resucitado. Ya él había pasado la experiencia de la cruz, ya había pasado la experiencia de la resurrección, y durante 40 días estuvo con sus discípulos enseñándoles. Y llegó al final de ese periodo en donde él estaría con ellos antes de ascender al cielo con su Padre. Y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Una de las cosas importantes que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros es una visión clara de lo que se trata ser cristiano. Aquí estamos hablando y son los discípulos, los de Jesús, los que le preguntan. Y en este momento eran aproximadamente 500 de ellos los que le hicieron esa pregunta. Y estoy seguro que no fueron los 500. Pero uno de ellos les representó y hicieron esta pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? A pesar de que habían estado 3 años con él, a pesar de que lo habían visto morir en esa cruz, a pesar de que habían sido testigos de la resurrección, a pesar de que habían estado 40 días ya con el Cristo resucitado, viendo sus manos, viendo sus pies, viendo su costado, todavía no tenían claro de qué se trataba lo que estaba pasando. Porque todavía en ellos existía la esperanza de que el Israel físico, el Israel político, el Israel como nación fuese restaurado según las expectativas que ellos, antes de que Jesucristo se les revelara, tenían de lo que el Mesías vendría a ser en ese momento. Por esa razón el Señor les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, déjame decirte, yo creo que la pregunta de los discípulos no era necesariamente lo que el Señor en ese momento quería revelarles, pero tampoco era incorrecta. ¿Por qué? Porque ciertamente es promesa del Señor que Él restaurará su reino plenamente sobre esta tierra algún día. Él lo hará. Él lo hará. Algún día, hermano y mi hermana,
Jesucristo estará reinando sobre esta tierra. Esta tierra en la cual tú y yo hoy tenemos nuestros pies puestos. Él estará reinando. Y todos los que habremos sido fieles a Él, estaremos reinando juntamente con Él por 1000 años. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen eso? Y yo te pido que lo creas, porque esa es la esperanza que habita en el corazón de cada hombre y cada mujer que tiene su confianza puesta en el Señor, que algún día juntos reinaremos con Él. Hermano y mi hermana, los discípulos que hoy estamos leyendo aquí en Hechos capítulo 1, tuvieron revelaciones que ninguna generación antes de ellos había visto del Señor. Cuando el Señor vino, hubieron señales. Cuando el Señor vino, recordamos aquellos magos de Oriente fueron siguiendo aquella estrella que les indicaba que el rey de Israel había nacido. Probablemente no todos tenían la conciencia del tiempo que había transcurrido desde que el profeta Isaías lo había revelado y anunciado de que vendría ese Mesías, pero ciertamente los tiempos se fueron dando. Y ahora nosotros también como Iglesia de Cristo estamos siendo testigos de eventos que jamás en la historia del mundo hubiesen sucedido o habían sucedido hasta ahora. Esta semana precisamente, el 14 de mayo, la nación de Israel estuvo cumpliendo 76 años de existencia. Todos recordamos eso, que en aquel 14 de mayo de 1948 se establece la nación de Israel como aquella higuera que había reverdecido, renacido. Hermano y mi hermana, en los 2000 años de historia de la iglesia, ninguna generación había visto lo que, bueno, probablemente muchos de nosotros no lo vimos, pero sí somos testigos de una nación allá en el Medio Oriente que se llama Israel, que es el cumplimiento de las promesas y de las profecías del Señor. Tú y yo tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque al Señor le interesa que tú y yo entendamos eso de la misma manera que el Señor le interesaba que sus discípulos entendieran lo que estaba pasando y pasaría en la vida de ellos pronto. Yo creo y estoy convencido que la venida del Señor está cerca, hermano y mi hermana. Yo creo que las señales son claras. No ponemos día, ni fecha, ni hora. Porque eso, como Jesús le dijo a sus discípulos, eso está únicamente reservado a la potestad del Padre. Pero sí, hermano y mi hermana, tú y yo tenemos que estar atentos de que la venida del Señor está hoy más cerca que nunca. Y no necesariamente porque ya pasaron 2000 años. Pudieron haber pasado 3000 años. Pudieron haber pasado 4000 años. Para que se dieran esas profecías que ya se han dado en nosotros. Y tenemos que verlas. Y tenemos que estar conscientes de eso. Tenemos, hermano, mi hermana, tú y yo, que entender lo que está pasando en el plan profético de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser y hacer lo que el Señor quiere que tú y yo seamos y hagamos. Por eso el Señor, después que le dice, mira, esta información que me estás pidiendo únicamente le compete al Padre, le dice en el versículo 8, ese pasaje que todos sabemos, dice, pero recibiréis poder. Este versículo es una respuesta a la inquietud de los discípulos. Los discípulos querían saber cuándo ese reino sería restaurado para poder ellos también reinar juntamente con Él. Pero Él les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, cuando ese Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, es decir, donde estaban en ese momento cerca, en toda Judea,
en Samaria, que es Galilea, y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y yo creo que tú y yo hoy representamos ciertamente aquello que es hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor le dijo eso a sus discípulos en el tiempo en el cual Él lo dijo, pues no estaban conscientes de este gran continente que es el continente americano. Para ellos lo último de la tierra del lado oeste era España y del lado este era la India y la China y todos esos lugares. O no sabemos ahora de que la tierra abarca más que eso y tú y yo ciertamente representamos hasta lo último de la tierra. Estamos cumpliendo, mi hermano y mi hermana, tú y yo en nuestra vida, ese propósito de Dios de que este evangelio de Jesucristo llegara hasta los últimos confines de la tierra. Tú y yo somos ellos. Dice así la palabra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos, dice la palabra, con los ojos puestos en el cielo, de esta manera, ¿y quién no? Yo por lo menos no he visto absolutamente a nadie que se eleve de esa manera. Ellos quedaron así sorprendidos, viendo, entre tanto que él se iba, dice, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, es decir, ángeles, los cuales le dijeron, Galileos. Mira, y eso es importante, esa expresión que estos hombres le dan a aquellos 500 que estaban viendo hacia arriba. Y cuando tú y yo, el hermano Otoniel leyó en el capítulo 2, esa venida del Espíritu Santo, dice que los habitantes de Jerusalén dijeron, ¿y no son estos Galileos? Ahora, déjame decirte, cuando un judío le decía a alguien Galileo, no le estaba diciendo nada bonito. No le estaba diciendo nada bonito. Dice la palabra que Galilea era conocida también como Galilea de los gentiles. Es decir, Galilea de aquellos que no eran judíos, que no eran como ellos. Galilea representaba todo aquello que la religión establecida, que el judaísmo en ese momento no valoraba. Jesús también es reconocido como el Galileo. ¿A quién? Aquel a quien la religión judía no valoraba. Tú y yo, hermano y hermana, tenemos que entender eso. Tú y yo somos los Galileos de este mundo. Tú y yo somos los Galileos, aquellos que el mundo y el establecimiento de este mundo no aprecia ni valora. Pero déjame decirte una cosa. Aquel que realmente importa, que aprecia y valora, sí te valora a ti y a mí. Tanto nos valora el Señor, tanto valora el Señor a nosotros los Galileos, que Él mismo desciende con poder y gloria, con su Espíritu Santo, y hace habitación entre nosotros y en nosotros. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Eso es grande, hermano y mi hermana. Tú y yo somos lo que somos en Cristo, no porque seamos buenos, no porque para el mundo valgamos mucho, pero para aquel que dio su vida por nosotros, ciertamente sí. Y por eso, para cada uno de nosotros, eso debe de ser una razón grande para vivir una vida agradecida con Él. Una vida completamente llena de Él. Dice, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Porque este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Dice la palabra del Señor que algún día
Él vendrá por ti y por mí. Que algún día, hermano y mi hermana, tú y yo nos encontraremos con Él en las nubes. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos a la expectativa de ese gran día? Cuando tú y yo ya no estemos en esta tierra, cuando tú y yo ya no estemos, hermano y hermana, en este mundo, sino que esperando al Señor que venga, Él nos lleve con Él. ¿A cuántos les emociona esa idea? Tiene que emocionarte, mi hermano y mi hermana. Cuando tú estás siguiendo a Cristo, la idea es solo hecho de pensar que algún día nos encontraremos con Él en las nubes. Tiene que erizarnos la piel. Y tiene que hacer que esa piel sea como que se nos haga como de gallina, erizada. ¿Por qué? Porque es la experiencia más grande que tú y yo podremos experimentar en la vida. Tú y yo, hermano y mi hermana, somos los Galileos de este mundo, a quien el Señor ha escogido para revelarse en toda su gloria y en todo su esplendor. Tú y yo no tenemos que ser grandes hombres y mujeres para recibir el favor divino. Únicamente tenemos que abrirnos a Él. Dice la palabra del Señor que en ese aposento alto habían 120. Yo no sé cuál era la situación ni el tamaño de ese aposento. Lo cierto que habían 120 en ese lugar. Probablemente las condiciones no eran cómodas. Probablemente las condiciones no eran las ideales. Pero había algo en su corazón que sí era ideal. Era la expectativa que tenían de que el Señor había hecho en sus promesas del Espíritu Santo. Y la comunión de ellos era perfecta. Dice la palabra, como ciertamente nuestro hermano Otoniel dijo, que estaban unánimes juntos. Nosotros los hispanos tenemos otro dicho que decimos juntos, pero no revueltos, ¿no? Pero para que el Espíritu Santo se manifieste en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos, no solamente tenemos que estar juntos, sino que también tenemos que estar revueltos. Tenemos, yo no sé, ¿cómo le llamarán en su país a los huevos picados? Aquí le dicen el scrambler, ¿no? Los huevos revueltos. ¿Usted ha visto cómo eso? Que se lo parte, y no importa por dónde le dé, por dónde no le dé. Lo cierto es que esos huevos en un momento determinado es una sola masa. Así, hermano y mi hermana, era en esos 120. Estaban juntos y estaban unidos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, esperando la promesa del Señor. Y así fue. El Señor cumplió su promesa, trayendo y derramando ese Espíritu Santo en sus corazones. Y fueron llenos. Y dice la palabra del Señor que cada uno de ellos se le asentaron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. Se sintió un viento, se sintió un temblor, se sintieron tantas cosas, hermano y mi hermana, que la ciudad de Jerusalén fue conmovida por lo que estaba pasando en ese lugar. Y dice que toda la ciudad se avolcó a donde estaban los discípulos. Y la historia pues ya la conocemos. Dice la palabra que el Señor más adelante, especialmente en el capítulo 2, en los versos del 14 en adelante, como Pedro se para y le habla a esa multitud. Ahora, es ahí donde yo quiero que nos detengamos por un instante y entendamos bien lo que significa la venida del Espíritu Santo y el avivamiento que Dios quiere darnos a nuestra vida. Yo quiero que tú y yo hoy entendamos la diferencia entre derramamiento y avivamiento. Son dos cosas diferentes. No puede haber avivamiento sin primero haber derramamiento. Y no puede haber un derramamiento sin que se traduzca eventualmente en avivamiento. Derramamiento es ese anhelo por la búsqueda del rostro del Señor. Derramamiento es cuando tú buscas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, y el Señor desciende en tu vida y quema tu corazón, quema tu mente,
quema tu alma, te purifica. Él se derrama sobre ti. Mira, lo que hacemos aquí en la iglesia es buscar ese derramamiento del Señor. Lo que están pasando ahora en los altares familiares de oración es que esa presencia de Dios se haga una realidad en nuestras vidas. El Señor, por medio de su sangre, nos ha salvado. Cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo, para salvación somos salvos. Yo quiero ver la mano levantada de los que están salvos acá, los que le han dado su vida a Cristo, los que hoy pueden decir que son salvos. Amén. Baja tu mano. Gloria a Dios por eso. Cuando el Señor te salva, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y déjame decirte, el Espíritu Santo viene a ti también. El Espíritu Santo está en ti. Porque nadie puede ser cristiano sin que el Espíritu Santo esté en él. Ahora, ¿de qué está hablando acá? Cuando pensamos en ese día del Pentecostés. ¿Por qué? Porque esos 120 eran cristianos. Esos 120 no solamente conocían a Cristo como Salvador, lo vieron, lo tocaron, hablaron con Él directamente. Eran hombres redimidos. Ahí estaba ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaba Mateo, ahí estaban todos los 11 que habían quedado. Y estaban otros que serían 109 discípulos más. Cada uno de ellos conocían al Señor en salvación. Pero había algo más. Como el Señor, hermano y mi hermana, o Juan el Bautista dijo cuando se refería a Jesús que venía caminando a la distancia, y dijo que ese que venía allí bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y ciertamente así lo hizo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser salvo y anhelar la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones en nuestro propio Pentecostés? En mi testimonio personal, yo conocí a Jesucristo cuando tenía 13 años. Y por eso aquí hay jóvenes están con nosotros hoy. Yo acepté a Jesucristo cuando tenía 13 años. Me bauticé en agua cuando tenía 14 años. Y así caminé en mi fe. Y como hacen muchos muchachos en la iglesia, pues empecé a trabajar con los jóvenes. Y a trabajar con ellos y gozaba con ellos. Uno, porque era joven. Y bueno, era lindo. Pero faltaba algo en mi vida. Faltaba algo en mi corazón. Y cuando yo tenía 18 años, y lo recuerdo bien, fue un julio de 1985. Teniendo yo 18 años, recuerdo en la habitación de mi casa, buscando por ya más de una semana esa experiencia del Espíritu Santo en mi vida. En la habitación de mi casa, el Espíritu Santo, hermano y mi hermana, se derramó sobre mí. Y me bautizó con su Espíritu Santo. Y me llenó de su presencia. Y me llenó de su poder. Y desde ese momento, hermano y mi hermana, mi vida, aunque yo ya era cristiano, mi vida cambió totalmente, tanto como cambió cuando yo conocí a Cristo cuando tenía 13 años. Antes de ello, había muchas dudas en mi corazón. No en cuanto a Jesús, porque yo era salvo. Había muchas dudas en mi corazón en cuanto a mí. En cuanto a mi capacidad de poder seguir a Jesús fielmente. Porque mira, déjame decirte algo a ti, mi hermano y mi hermana, en esta mañana. Al Señor se le sigue fielmente. Al Señor se le sigue con todo tu corazón. Al Señor no se le sigue a medias. Y antes de esa experiencia, a mis 18 años, yo era así. Tenía muchas dudas en cuanto a mí, no en cuanto a Él. El problema no es Dios. El problema somos nosotros.
Él no es el problema. El problema no es el amor de Dios. Él nos ama. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El problema es el amor de nosotros a Él. Él está totalmente entregado a nosotros. Ese no es el problema. Él se dio en la cruz por nosotros. El problema es nuestra entrega nuestra a Él. Ese es el problema. Y ese era mi problema cuando yo tenía 18 años. Pero ese día, julio de 1985, el Espíritu Santo vino a mí y me bautizó. Hermano, hermana, te pregunto, ¿has sido tú bautizado, bautizada con el Espíritu Santo? Porque cuando eso pasó, hermano y mi hermana, mi vida cambió. Y pasó lo que tenía que pasar. Probablemente eso no le pase a todos de la manera que me pasó a mí. Pero cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, lo único que tú quieres es Cristo, hermano y mi hermana. Tú no quieres nada más. Tú quieres únicamente a Cristo. Tú quieres únicamente su presencia. Tú quieres únicamente servirle. Tú quieres únicamente caminar con Él. Tú lo único que quieres en tu vida es dedicar toda tu existencia, todo tu ser, toda tu fuerza, todo lo que tú eres a Cristo. Eso es lo único que quieres. Ese es el poder que Dios nos da. Y en mi caso, yo creo que no es extraño, porque esa es la idea. En diferentes maneras para cada uno. Eso fue a los 18 años. A los 19. Y yo no sé cuántos jovencitos que están acá están de 19 años. Pero a los 19 el Señor me llamó a servirle en su obra. Eso fue en 1986. A final de ese año, allá el seminario abrió unas clases fuera del seminario para ir a estudiar ministerio. Aquí hay 2 muchachos estudiando ministerio. Y recuerdo, y mi primera clase fue teología del Nuevo Testamento. Lo único que yo entendía que en mi corazón debía pasar era decirle al Señor: Señor, úsame, Señor. Y fue de esa manera, a finales del 2019, que el Señor dirigió mis pasos a esa clase del seminario en una locación fuera de las instalaciones, en donde yo empecé lo que el Señor me llamaba a hacer. Y en el siguiente año, que sería el 1987, ya me fui al seminario y todo lo demás es historia. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, lo único que tú quieres es servir a Dios. Yo creo que no todos, yo creo que a la inmensa mayoría, Dios no va a llamarlos a ser pastores, ni misioneros a otras naciones, ni evangelistas que vayan a otros lugares. No, yo creo que la inmensa mayoría, el Señor los quiere usar donde están. Dios quiere usarte donde tú estás. Pero mira, la única manera que vas a poder ser ese instrumento de Dios es dejando que el Espíritu Santo te bautice, te llene, te queme todo tu interior, para que todas las dudas que tú puedas tener en tu mente y en tu corazón, no en cuanto a Dios, nuevamente, sino en cuanto a ti, desaparezcan. Porque cuando el Espíritu Santo, hermano y mi hermana, viene a ti, como su palabra dice, te dará poder para ser testigo. Y en ese momento, hermano y mi hermana, todo temor se va, toda duda se va,
todo aquello que tú sabes que es un estorbo entre tú y Dios se va. ¿Por qué? Porque tu vida tú la consagras completamente al Señor. Te pones en ese altar de Dios que Pablo decía ya en Romanos capítulo 12, y tú vienes a hacer ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tú vienes a hacer ese sacrificio. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, hermano, mi hermana, tú vienes a hacer ese sacrificio. Cuando tú eres salvo y tienes el Espíritu Santo, tú tienes al Espíritu Santo. Pero cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo te tiene a ti. Hay una gran diferencia entre tener al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te tenga a ti. Cuando hay una gran diferencia entre poseer al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te posea a ti. Vienes a ser un hombre totalmente diferente. Vienes a ser una mujer totalmente diferente. Vienes a ser un hombre y una mujer lleno y llena de Dios. Él te da poder. Hermano, hermana, busca. Si aún no lo tienes, busca ese bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Búscalo, anhélalo. Cuando tenía 18, fue después de la predicación, yo recuerdo, de un estudiante del seminario, ahí donde estudié, que él llegó al culto de jóvenes, un salvadoreño, por cierto, y predicó. Y predicó esto que yo le estoy predicando ahora. Y en mi corazón quedó esa palabra. Y no pude más que buscarlo. Buscarlo intensamente hasta que su presencia me llenara. Y el Señor quiere hacer lo mismo contigo. El Señor quiere llenarte de su presencia. El Señor quiere bautizarte con su Espíritu Santo para darte poder. Poder para amar. Mira lo que dice Colosenses 3, 12, 14. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y mira lo que dice el 14: sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace en ti, cuando te llenan de su presencia, cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, es que, hermano y mi hermana, tú te vuelves una máquina de amor. Una máquina de amor. En tu corazón lo único que hay es amor para el que está a tu lado. Para el que está a tu lado, mira el que está a tu lado. Probablemente lo conozcas, probablemente no lo conozcas. Pero cuando llenes del Espíritu Santo, no importa quién sea el que está al lado tuyo, tú lo amas. Yo te animo a que hoy te animes a decirle que está a la par tuya: te amo. Dile que te amo, dile que le amas. El Espíritu Santo te va a dar poder para amar, escucha bien, a todos. ¿Recordamos? Cuando el Señor dijo: si alguno ama a quien le ama, a sus amigos, nada hace. El mundo ama a quien les ama. ¿Recuerdan ustedes lo que Jesús dijo? Pero vosotros amaréis a vuestros enemigos. Eso únicamente lo puedes hacer cuando el Espíritu Santo te llena completamente. Te pregunto, ¿necesitas amar a tus enemigos? Déjame decirte, necesitas amar a tus enemigos. Necesitas amar a aquel que te hizo daño. Necesitas amar a aquel que te ha defraudado.
necesitas amar a aquel que es tu enemigo. ¿Por qué? Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo, hermano y mi hermana, te conviertes en una mantequilla espiritual, suavecita, suavecita, para amar. Pero también cuando estás lleno del poder del Espíritu Santo, el Señor te da poder para hablar. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, del judío primeramente y también el griego. Pues en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del Evangelio. El Señor en su poder del Espíritu Santo te da el poder para hablar. Necesitamos creyentes que hablen. Necesitamos creyentes que hablen algo diferente al partido de fútbol de esta tarde. Necesitamos creyentes que hablen algo más que la última moda de zapatos para ponerse en un día bonito como hoy. Necesitamos creyentes que sean capaces de abrir sus labios para predicar el Evangelio de Jesucristo, en donde no se avergüencen, en donde sean inoportunos. Porque muchas veces el problema es que estamos buscando el momento perfecto para hablar de Cristo. Pedro no buscó el momento perfecto para hablarle a los judíos de Jerusalén. Fue lleno del Espíritu Santo y dice, e inmediatamente se paró y habló lo que el Señor le mandaba hablar. Dios necesita tus labios y mis labios. Necesitamos cristianos valientes que no les dé temor hablar de Cristo. A mí me sorprende todos estos grupos que están protestando por lo de la guerra allá en Israel y Palestina. Me llama la atención el valor con que esa gente se mueve. Me llama la atención a mí el valor de aquellos y aquellas que promueven la agenda de género, la ideología de género. Me sorprende el valor con que hablan. La semana pasada creo que la pastora le dijo, yo estuve en la graduación de mi hija allá en Rockers y le extendieron un doctorado honorífico al primer hombre, mujer transexual. La primera, que es el encargado de la salud pública allá en el estado de Pensilvania. Es un hombre. Es un hombre. Pero que se cree mujer. Pero por el valor que ha tenido de no esconder lo que él cree que es, le dieron el honor más alto que una universidad le pueda dar a alguien, porque no tuvo miedo. ¿Cuánto cristiano no se atrevería a decir, pero ni pío, de su fe? El mundo, una de las características del mundo es que no tiene miedo. La característica del cristiano natural es que tiene temor. Por eso el Señor les dijo, miren, no se vayan si primero no reciben el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no lo tienen, van a tener miedo, no van a tener valor,
no lo van a hacer. Pero dijo, cuando el Espíritu Santo venga a su vida, no importa quién esté enfrente, no importa si es el presidente de Estados Unidos, no importa si es el alcalde Sacco, no importa si es el gobernador Murphy, no importa quién sea, hermano y mi hermana, cuando tú tienes lleno tu corazón del Espíritu Santo, no importa quién esté frente a ti, tú declararás que Jesucristo es el único camino, tú declararás que Jesucristo es la única vida, tú declararás que Jesucristo es la única verdad, sin temor a las consecuencias. Sin temor a las consecuencias, porque hermano y hermana, esas consecuencias, como el mundo va, van creciendo. Van creciendo. ¿Y tú qué vas a hacer? Tu fe va a ser desafiada por las ideologías y formas que el mundo está tomando, va a ser desafiada. Te pregunto, ¿tú qué harás? La hija mía, la que se graduó, ya tiene trabajo, gracias a Dios. Pero ella me cuenta y me dice, ¿verdad? De que en el trabajo, una de sus compañeras le dijo, mi hermana se parece mucho a mí. Y tal vez en el español no suene, pero en el inglés, ella le preguntó, ¿y cuál es el nombre de tu hermana? Pero en el inglés suena así, what's her name? Entonces ella le dijo, mi hermana se identifica con they. Es decir, ella no se identifica con mujer, aunque es mujer. Y mi hija se queda, entendió, obviamente ella entiende lo que está diciendo. En otra ocasión le dijeron, ¿cuáles son tus ángeles? Le dijeron. Entonces, y todo en una semana, imagínense. Y ella, mis ángeles, ¿cómo así? No, los números. Porque los 4 son tantos ángeles, es un tipo de ángeles. Los 7 son, cuando te salen 7, son otro tipo de ángeles, algo así. Ella les dijo, ¿sabes? Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. ¿Qué harías tú? ¿O qué vas a hacer tú cuando tu fe sea desafiada de esa manera o más fuerte? Cuando el Espíritu Santo está en ti, Él te da poder para hablar. Hermano, hermana, no te quedes callado. Hermano, hermana, no peques con el silencio. En el libro de Apocalipsis habla de aquellos de los cuales las puertas del cielo se cerrarán. Y los primeros que menciona son los cobardes. Son los cobardes. Pero cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra que nos da poder para hablar. El Señor te da poder por si algo o alguien en tu familia va a venir con ideas que son equivocadas. Él te va a dar el poder y la fuerza para corregir. ¿Cuántos padres de acá? Levanten sus manos. Los padres. Padres y madres, ¿no? Ok, sus hijos. Si tienen hijos pequeños, yo te desafío a que estés lleno del Espíritu Santo. Porque hoy por hoy, la generación Z, esa generación que va entre los, creo ahora entre los 12 y 25 años, 1 de cada 5 se identifica como comunidad LGTBQ. 1 de cada 5. El 20% de esta generación de jóvenes que se está levantando, el 20% se identifica como comunidad LGTBQ. Quiere decir que el que es hombre se cree que es mujer, el que es mujer se cree que es hombre, y ahí nos vamos. 1 de cada 5.
Dios no quiera que alguno de tus hijos o nietos sienta eso. Pero si lo es, te pregunto, ¿tendrás el valor de confrontarlo? Déjame decirte, si eres un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo de Dios, no tendrás otra opción. El Señor te da el poder, el Señor te da la gracia, el Señor te da la fuerza, hermano, mi hermana, para ponerte de pie y declarar la verdad de Cristo, quien sea el que esté frente a ti. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Y por último, y hoy me pasé un poquito más, porque es domingo de Pentecostés. El Señor nos da poder para obrar. Dice Marcos capítulo 10, verso 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. 25. Más fácil es pasar por un camello o por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermano y mi hermana, el Señor te dará el poder para obrar grandes cosas. La pregunta es: ¿en dónde tienes tu confianza puesta? Jesús le dijo a sus discípulos: cuán difícil es para aquellos que confían en las riquezas. Mis amados y amadas, ¿en quién confiamos nosotros? ¿En quién confías tú? Déjame decirte, cuando el Espíritu Santo venga a tu vida, en el único que tú podrás confiar, el único en el cual tú querrás confiar, es en aquel que llena tu vida, quema tu alma con su Espíritu Santo. Hermano y mi hermana, tú y yo hoy pongamos toda nuestra confianza únicamente en Cristo Jesús.